China es uno de los mercados más grandes y competitivos del mundo y también un actor decisivo para la economía ecuatoriana. El acuerdo comercial abrió una puerta. Ahora, el desafío es atravesarla con más productos, mayor valor agregado e inversiones que realmente generen empleo. ¿Qué oportunidades dejó el nuevo acercamiento entre ambos países y qué debe hacer Ecuador para convertir los acuerdos diplomáticos en resultados concretos? Vamos a analizarlo con Alberto Acosta Burneo, analista económico. Alberto, bienvenido a Punto de Orden. Ecuador ha fortalecido su relación con China y cuenta ya con un acuerdo comercial. ¿Qué resultados concretos está produciendo esa apertura y qué sectores tienen mayor potencial para crecer en el mercado chino? Bienvenido. Muy buenos días, un gusto estar con ustedes. Definitivamente China es un socio estratégico clave para el Ecuador. Si vemos a nivel de las exportaciones no petroleras, con los datos de este año, China es el principal destino de las exportaciones ecuatorianas. Supera a Estados Unidos, el segundo es de Estados Unidos, el tercero es de Unión Europea, el quinto es Rusia, el cuarto es Rusia y el quinto es Colombia. Pero Rusia y Colombia están bastante lejos. Los tres mercados importantes son China, Estados Unidos y Unión Europea. En el mundo no petrolero me refiero. Claro. Y lo importante aquí, si vemos esta combinación de países, es que, y ese es el desafío, tenemos ahí el cóctel perfecto para conflicto geopolítico. Podemos hacer una película de espías. Si vemos todas las combinaciones que tenemos ahí, y ya hemos vivido... incluso durante este mismo gobierno vimos un problema, por ejemplo, con Rusia, cuando se intentó hacer un canje de maquinaria chatarra soviética. Y yo creo que de eso salió una experiencia importante para el país, porque la estrategia ha cambiado y estamos yendo, yo creo que en la línea correcta. Una estrategia de un multialineamiento, porque el mundo antes tenía por mucho tiempo vivimos un mundo unipolar, donde Estados Unidos era el gran líder, el que dominaba la esfera global, sobre todo después de la caída de la Unión Soviética. Ya se habló, algunos de ahí, como Francis Fukuyama, hablaba del fin de la historia, y vemos que las cosas no han sido así, que aparecen bloques tan importantes como la China en este momento, que por su peso económico comienza a reclamar peso político en el mundo. Y vemos esta pugna geopolítica entre Estados Unidos y China, India, que va emergiendo. Es decir, estamos yendo hacia un mundo que cambia en su estructura global, hacia un mundo multipolar. Y va a ser posible, porque aquí nunca mejor que nunca hay que ser diplomático. Claro. Y es posible mantener ese equilibrio estando en el escudo de las Américas súper comprometido. China, que es el principal mercado, ¿crees que es posible tener un equilibrio para mantener todo? Yo creo que es posible y que lo estamos haciendo bastante bien. Veamos cómo coincidió una cinturita muy buena, porque estamos hablando de que mientras el presidente estaba en la China, estábamos con un delegado de seguridad reuniéndose en Quito, en paralelo, un delegado de seguridad de Estados Unidos. Entonces era una reunión con China y con Estados Unidos al mismo tiempo. Y eso es lo que tiene que hacer el Ecuador. O sea, yo creo que aprendimos la lección con ese caso de la chatarra soviética, que quisimos canjearle a Estados Unidos y que nos costó que Rusia diga, momentito, usted está, porque Estados Unidos dijo, muchas gracias por esa chatarra, yo le voy a enviar a Ucrania para que le ataque a Rusia. Y Rusia dijo, oigan, señores de Ecuador, ustedes están mandando armamento para que me ataquen, hasta aquí llegó el banano, hasta aquí llegaron las flores de Ecuador, y nos bloquearon. Pero desbloquearon después. Es que dimos marcha atrás y no se envió nunca la chatarra soviética, se quedó en el país. Alberto. Entonces, esa enseñanza yo creo que ya se ha internalizado y estamos yendo hacia un esquema de multialineamiento mucho más pragmático. Que hacia eso hay que ir, porque un mundo donde existen estas pugnas geopolíticas, un país pequeño como el Ecuador hace muy mal en alinearse. No podemos alinearnos con Estados Unidos, de manera total, porque tenemos nuestro principal mercado, que es de Rusia, que es China, y tenemos a la Unión Europea como tercer mercado. Entonces no podemos alinearnos totalmente. Tampoco nos conviene no alinearnos con nadie, porque las potencias exigen también colaboración. Y lo que estamos haciendo en este momento es este multialineamiento. Es no alinearnos en todo y con todos. No, nos alineamos con algunos en ciertos temas. Con Estados Unidos, por ejemplo, seguridad, fundamental. Pero hay temas, por ejemplo, comerciales, donde estamos alineándonos mucho, y en materias primas, de inversiones, con China. Entonces, buscar alineaciones por temas, ese yo creo que es el futuro para los países pequeños como el Ecuador, en este mundo geopolítico tan convulso que estamos viviendo. Alberto, buenos días. Alberto Acosta, el GPS de la economía ecuatoriana, como le calificamos siempre. En efecto,
una cintura de Mbappé tiene el presidente de la República. Antes decían cintura de Garrincha, ahora cintura de Mbappé, porque puede gambetear ahí entre Estados Unidos y China. Quisiera que concretes los beneficios de esta última visita a China. Te leí en un X que hay algunos, o sacaste al limpio algunos beneficios. Quisiera que se lo transmitas a la audiencia. Bueno, esta última visita fue para concretar algunos temas muy específicos. El primero, solucionar el problema de las exportadores camaroneros. China había bloqueado ya desde inicios de año y algunos desde finales del año pasado. Algunos de los grandes exportadores de Ecuador estaban bloqueados por acusaciones de exceso de ciertas sustancias químicas en el producto que se enviaba. Coincidió con la visita, apenas llegó el presidente, ya hubo un desbloqueo, eran alrededor de 12 empresas bloqueadas. 8 fueron liberadas inmediatamente, apenas con la visita. Quedaron pendientes unas pocas más. Entonces, ese es un tema muy concreto, porque el camarón es, primero, nuestro segundo producto de exportación, y China capta más del 60% del camarón ecuatoriano. Entonces, estamos hablando que lo que pasa en China es definitivamente crucial para el sector camaronero y para todo el país, porque estamos hablando que es el segundo producto después del petróleo. Otro tema puntual, Coca-Cola Sinclair. La recepción finalmente de la infraestructura y que China se encargue ya del mantenimiento y la operación. ¿En qué quedó eso? Entonces, eso también es un tema que se fue a conversar, porque la idea es que la empresa ya se encargue de dar el mantenimiento y manejar la infraestructura y hacer las inversiones que se requieran a futuro. Entonces, ese es otro tema muy puntual, muy específico. Otro tema muy específico, el financiamiento. China fue un gran financista en el pasado, es decir, nos prestó muchísimo dinero. Pero usurero también. Digamos, pero el problema, y eso hay que aclarar, el problema no era China, el problema fuimos nosotros. ¿Y por qué? Porque ¿qué es lo que hizo el Ecuador con mucha miopía? Cerró el mercado de capitales, dijo yo no voy a pagar la deuda en el mercado de capitales a pesar de que había plata para pagar. Cerró las opciones de financiamiento, expulsó a los representantes del Fondo Monetario, Banco Mundial, etcétera. Cerramos todas las opciones de financiamiento. Y después le dijimos, sí, señores chinos, ustedes son nuestra única opción, allá vamos. ¿Qué esperaban que recibamos? Cuando uno no tiene alternativas, ¿quién tiene la sartén por el mango? Pues el único que te va a financiar, que era China en ese caso. Entonces, cuando no estábamos con el mercado cerrado, era la única opción de financiamiento era China. Muy distinta es la situación actual. Porque el problema no es del financiamiento chino, el problema es que fuimos a China en esa ocasión después de haber cerrado todas las opciones de financiamiento y decir, ustedes son nuestra única opción. Entonces, ahora es muy distinto porque ahora el Ecuador tiene abierto el mercado de capitales, desde enero está abierto el mercado de capitales, regresamos ya al mercado de capitales, tenemos las opciones de los multilaterales desde hace algunos años, desde 2019 estamos en planes con el FMI, abierto todo el financiamiento multilateral, que es el más barato que existe de todas las opciones. Entonces, en este momento, cuando vamos a China, es una de las muchas opciones y además ni siquiera vamos por montos importantes. El estimado para este año, el presupuesto, son alrededor de $600 millones que buscaríamos de financiamiento de la China. El financiamiento en su momento habría que ver, pero va a ser muy cercana a una tasa ya mucho más de mercado, porque ya tenemos la referencia de un financiamiento de mercado, el riesgo país ha caído significativamente, entonces yo creo que podría conseguirse un financiamiento alrededor de un 8 o un 9%. Alberto, la gente dice, bueno, pero yo no como con el riesgo país. Bueno, lo que sucede es que el riesgo país, es correcto, con el riesgo país no se come. Igual que no se come cuando hay oportunidades para inversión o con la seguridad jurídica. Uno no come de eso, pero eso es lo que permite que haya actividad económica para que uno pueda comer del trabajo que uno hace. Entonces, para que haya ese trabajo, para que haya esas inversiones, se necesita esas condiciones básicas. Y una condición básica es un riesgo país bajo, igual que es la seguridad jurídica. Pero la seguridad jurídica no me voy a comer la seguridad jurídica, es algo intangible. Claro. Pero la seguridad jurídica es lo que permite que haya inversiones que después van a permitir que haya empleos y que con esos ingresos las personas sí puedan comer. Oye, la tasa de interés, ya me quedé con esa duda, la tasa de interés que le pagamos a los chinos en la época del correísmo, ¿cuánto era? Y llegaron a ser por encima del 9%. Y además, y esa era la tasa visible, porque hay que recordar que muchas operaciones fueron atadas al crudo. Y ahí hubo otro problema también importante, que bastante oculto, y es que el Ecuador también se entregó en cuerpo y alma a la venta de crudo, las preventas petroleras, a China. Dejó de vender en el mercado spot. Entonces, el único comprador era la China. Entonces, si bien los contratos hacían referencia al precio de mercado, pero no había realmente un mercado, porque un mercado donde hay un solo comprador,
es un mercado donde también el precio no era el más conveniente para el país. Entonces, como insisto ahí, el problema no es que la China sea mala prestando, el problema es que si vamos a la China o a cualquier país que sea y le decimos, ¿sabe qué? Usted es la única opción que tenemos, no tengo a nadie más a quien recurrir, por favor présteme plata, pues evidentemente que las condiciones no van a ser las mejores. Alberto, ¿y la minería legal? Porque se habla del petróleo, se habla de los productos varios que estamos exportando, pero así como Latinoamérica cada vez más dentro de este tablero geopolítico obtiene o por representación y mérito propio cada vez más es importante estratégicamente por los minerales y las tierras raras, ¿cómo vamos a prepararnos para ser un jugador importante en este nuevo tablero? Bueno, ese es otro de los temas también muy específicos de esta visita, y el objetivo de esta visita es acelerar los proyectos de minería. Hay dos proyectos, empresas chinas con proyectos importantes que están medio detenidos por el tema eléctrico, porque una de las condiciones que ha dicho el gobierno es que tienen que generar su propia electricidad porque el Estado no lo puede hacer, lamentablemente. Entonces, uno de los objetivos es destrabar estas minas que continúan estos proyectos. Y hablando ya en términos geopolíticos, definitivamente sí, la nueva pugna geopolítica revaloriza los recursos naturales, revaloriza lo que América Latina tiene. Esa es una de las mega tendencias que estamos viviendo en este momento de esta geopolítica, esta pugna geopolítica. Pero hay otra mega tendencia que estamos viviendo también en paralelo, que es la de la era de la información, la inteligencia artificial. Y esa inteligencia artificial está cambiando muchísimo la manera de hacer las cosas, está revalorizando el trabajo, el ingenio, es decir, va a haber trabajadores o personas que van a poder, que sepan utilizar la inteligencia artificial y que van a poder beneficiarse muchísimo. Pero entonces esta tendencia del cambio que se está dando en la inteligencia artificial, lo que hace es que revaloriza lo que América Latina no tiene, que es toda esa capacidad, ese conocimiento. Entonces hay un desafío para América Latina, sí, los recursos naturales son más importantes por esta geopolítica, por las nuevas tendencias de la geopolítica. Pero al mismo tiempo, en este momento, el conocimiento, todos los intangibles son más importantes, y eso es lo que América Latina no tiene y donde va a tener que construir, porque también el tema de la inteligencia artificial valora y pone valor en estos temas que América Latina no tiene. Entonces hay un desafío para América Latina por los dos lados. Alberto, siguiendo con lo que decía Steffi, ¿cuánto ha crecido el ingreso por minería? O sea, ¿cuánto tú ves que está creciendo de manera importante en los últimos 2-3 años los proyectos formales de minería? Mira, la minería es ahora el tercer producto de exportación del Ecuador. El año pasado era el quinto. Y si es que permitimos que los proyectos importantes continúen, yo creo que en menos de una década va a ser el principal producto de exportación del Ecuador. ¿Y eso en regalías al Estado qué significa? Este momento, las dos empresas que más impuesto a la renta pagan son las dos mineras de todo el país. Las empresas que más pagan son las dos empresas mineras en el ranking de impuesto a la renta. Y si vemos a nivel de sector, son alrededor de $1.000 millones al año que se recibe en regalías mineras. Entonces son muy montos, importante. Son impuesto a la renta y en pago de impuestos en general. Entonces un monto muy importante y que va a seguir creciendo. Y hay alrededor de 6 proyectos mineros en fases avanzadas. Algunos ya empezó construcción de mina, hay otros que están por empezar construcción de mina. ¿Qué otros Tenemos productos? oro y cobre principalmente. Pero el desafío en el Ecuador, nuevamente, igual que muchos otros temas, es institucional. En 2020, 2021 llegamos a ser el gran potencial minero del mundo. En los rankings internacionales de inversión minera, estuvimos en el puesto 24 de las jurisdicciones más atractivas del mundo, 24 de alrededor de 90 países. Pero nos duró 2 años. Después caímos dramáticamente, y caímos dramáticamente por un tema de institucionalidad, por las regulaciones, el cambio permanente de contratos, cambio de reglas, lo que nos gusta a nosotros hacer. Ya lo hicimos con el petróleo, vemos que hay plata ahí y queremos cambiar todo. Y eso genera incertidumbre. Y la minería es una actividad de larguísimo plazo. La inversión puede durar, la exploración puede durar una década o más, y la construcción de mina toma varios años. Entonces, y la vida útil de una mina puede ser de 30, 40, 50 años. Entonces, es un tema realmente muy largo que va a varias generaciones y que requiere de una institucionalidad fuerte. Alberto, sobre política de combustibles, ¿tú sí estás de acuerdo ya con la liberación definitiva de la importación de combustibles? O sea, que ya Petroecuador no se meta para nada porque encarece el producto,
Que quede simplemente para el alquiler de sus tanquerías, para que ahí los importadores de combustible depositen el combustible y se vaya distribuyendo de manera directa, sin participación ya de Petroecuador. ¿Crees que esa podría ser una solución? Esa debe ser la meta, totalmente. Pero todavía hay un camino por recorrer. ¿Cuál? Porque este momento, el único combustible que se puede importar, que se podría importar privadamente, es de la gasolina súper. Digo, ya está autorizado, igual hay muchos permisos, hay que simplificar, etcétera, pero está autorizado, se puede hacer. ¿Y el extra? Pero no, extra no. Pero porque nadie, allá, no, las otras hay que gasolinas no, y simplemente no porque está prohibido, sino porque tienen que venderse por debajo del costo. Entonces nadie va a importar algo para comprarlo caro en el exterior y venderlo más barato perdiendo plata. Entonces, mientras exista un subsidio al producto, no va a haber importación privada de combustibles, a no ser que exista algún mecanismo para reconocerles la diferencia del valor. Y claro, ahí viene el tema, por ejemplo, en electricidad, las empresas públicas no tienen plata para pagar, entonces los generadores privados que le venden al Estado después tienen problemas para cobrar esos recursos. Entonces, una empresa pública quebrada tampoco es garantía de que va a pagar por la diferencia. Entonces, en este momento solo se puede importar gasolina súper, pero gasolina súper es un mercado muy pequeñito en el Ecuador, que no justifica la construcción de millonaria infraestructura para traer solamente gasolina súper, a pesar de que ya hay ciertas importaciones de gasolina súper, pero sí hemos visto, por ejemplo, que Petroecuador todavía fija un precio referencial para la gasolina súper, y en los 2 meses anteriores el precio referencial que fijó era muchísimo más alto que el precio internacional. Ahí hubo un desfase gigantesco que nunca explicaron por qué fijaron un precio hasta $1 más caro que en el exterior, que no hace ningún sentido. Entonces sí creo que la meta es ir hacia allá, pero todavía hay que recorrer en el camino de ir eliminando gradualmente los subsidios, y ese es un desafío que requiere de focalización, hay que trabajarlo todavía. Alberto Costa, José Castro dice: la inteligencia artificial es el presente y el futuro. Ecuador debe avanzar urgente en esa vía. Dependemos del camarón, donde se exporta miseria, no se pagan sobretiempos, no se afilan a los empleados, o del petróleo, donde estamos atados. Bueno, yo creo que todos los sectores productivos tenemos que seguirlos impulsando. No podemos decir hagamos esto y matemos todo lo demás. Tenemos que empujar por todos los frentes. En Ecuador, en el camarón, Ecuador es muy competitivo. Ya yo diría más Vamos bien, por buen camino, Alberto. el camarón, el Ecuador en el camarón es un ejemplo mundial. Ha creado un clúster de conocimiento. Las grandes empresas de alimentos se han invertido acá. Ha generado tecnología. Es una producción muy tecnificada. Su propia energía, además. Y bueno, es uno de los temas de los desafíos pendientes, porque lamentablemente está desconectado de la electricidad y necesitan electricidad para ser más competitivos. Es el siguiente salto que se tiene que dar en el sector camaronero, y poco a poco lo están haciendo, pero todavía hay mucho por hacer. Y el cacao también se ha disparado, ¿no? Antes le decían a la gente que se tiraba a Bacán el gran cacao, porque era el principal producto de exportación del Ecuador. ¿Ha vuelto a repuntar el cacao? El cacao repuntó muchísimo en los 2 años anteriores, pero eso no fue algo nuestro, sino fue suerte, algo que no está en nuestro control. Fueron los problemas en el África que elevaron mucho el precio del cacao. Pero este año los precios caen de manera fuerte y las exportaciones de cacao han caído a menos de la mitad. Y ese es uno de los motivos por los que en los 2 últimos meses, si uno ve las cifras de exportaciones no petroleras, hay una caída de alrededor del 2% en las exportaciones no petroleras. Es por el cacao. Pero el precio del cacao, a pesar de que ha caído, porque llegó a estar en $12,000 en este momento la tonelada, actualmente está alrededor de $6,000 la tonelada, sigue siendo un excelente precio. Lo que pasa es que ya no son $12,000, que eso ya era extraordinario, pero sigue siendo mejor que lo que teníamos hasta 2023. Alberto, pero tú, un poco para concluir, tu opinión del semestre es positiva. No, es un semestre positivo. Estamos viendo, eso sí, una desaceleración. Ya no es. El año pasado las exportaciones crecían cada día más, se aceleraban y fueron un motor muy fuerte de la economía las exportaciones. Este año las exportaciones no petroleras están perdiendo impulso. Entonces ahí el desafío es seguir abriendo mercados, que es lo que se está haciendo. Por eso es que esta visita, también temas concretos de la visita a China, el firmar un acuerdo comercial es solo el primer paso. Después hay que firmar los protocolos para el ingreso de los productos, todos los requisitos fitosanitarios, por ejemplo, para enviar proteína. Ese es un desafío del país. Y hay que trabajar además en competitividad casa adentro. En el caso de la proteína, hay que trabajar con el problema que tenemos de un maíz extremadamente caro por los precios políticos. Entonces, esos temas hay que ir solucionando para que el Ecuador pueda seguir creciendo en exportaciones y seguir aprovechando los acuerdos comerciales. Lo que hay que estar claro es que un acuerdo comercial no rinde los frutos de manera inmediata. Se firma 1 año y para ver los frutos al menos 3 a 5 años.
y hay que trabajar en concretar esos permisos para elevar esas exportaciones. Entonces yo creo que el Ecuador va a Pero tener mucho todo mercado potencial. positivo. Todo mercado positivo. Definitivamente, siempre que sea un acuerdo donde ambas partes abran sus mercados, que lamentablemente, y como paréntesis, en el caso de Estados Unidos, no los dos países están abriendo el mercado. La política de Estados Unidos es yo cierro mi mercado y tú me abres el tuyo. Entonces, lamentablemente, ahí no hay ese beneficio, no es un TLC, pero en cambio los otros que estamos firmando, que son TLCs, son muy positivos. Con Corea del Sur estamos ya a las puertas, falta que ellos aprueben. Con Canadá también ya está firmado, falta también que se concreten los últimos trámites. Entonces, eso va a generar oportunidades definitivamente y ojalá eso logre revertir esta tendencia reciente, por el lado sobre todo del cacao. Y el cacao ha jalado este momento las exportaciones no petroleras hacia abajo, pero eso es sobre todo un efecto precio. No es un tema de volumen, sino un efecto del precio que ha caído. Alberto, no te puedo dejar ir. Nosotros, Guayaquil perdió 2 grandes guerreras de la cultura y el arte, y hoy en Guayaquil hay que reconocer que tú, tu esposa, son uno de los grandes gestores culturales. Quiero que nos digas qué estamos haciendo, qué nos falta hacer, porque Stephanie decía que la cultura no se heredaba, se sostenía y era tan importante como infraestructura. Igual de necesario que un puente, un hospital, hay que construir arte, hay que apoyar el arte. Y tú desde tu vereda, con tu familia, lo están haciendo. Tu hijo es un artista, es un cantante, y gestionas el arte con diferentes actividades culturales en honor a ellas y en honor a Guayaquil, que tenemos que seguir avanzando y ampliando esos espacios. ¿Qué podemos hacer como ciudadanos para seguir aportando al arte? Bueno, sí, y hace referencia puntualmente al lamentable fallecimiento de Ingrid Bruckmann, que fue realmente una promotora del arte en la ciudad, fundadora del Teatro Centro de Arte, de donde también tengo el honor en este momento de ser director. Y creo que lo que tenemos que hacer los ciudadanos es desde todos los frentes, primero valorar el arte es parte fundamental de la vida, eso nos conecta con temas trascendentes, nos permite ver más allá del día a día, del trabajo, y creo que cada uno tiene que aportar desde lo suyo, valorando el arte e empujando desde los distintos frentes donde podemos. Realmente es una experiencia, la experiencia cultural es una experiencia que te completa como persona, y por eso yo creo que tiene tanto valor, y sobre todo en un mundo donde tenemos las complejidades, la inseguridad, etcétera, pero poder vivir un momento de pensar en otras cosas, de pensar en lo bello, en lo trascendente, yo creo que es una gran ayuda para la población. Entonces tenemos que seguir empujando y ojalá que aparezcan muchas más personas como Ingrid Bruckmann que impulsan el arte desde las distintas aristas, de las facetas de donde tengan, y podamos hacer de Guayaquil una ciudad donde hay expresiones de arte acorde a los tiempos, a lo que busca la población, pero seguir siempre impulsando el arte. Aquí hay un oyente, Esteban Canelo, dice, debemos impulsar la agroindustria. Yo aquí ya lo he comentado, lo he editorializado un par de veces en los últimos días. Estaba viendo un reportaje de Kenia, que se hizo, de repente comenzó a sembrar arándanos, y es una potencia en arándanos. Bueno, y no vayamos tan lejos del Perú. Perú, el arándanos. norte del Perú. Es brutal. Y gracias gracias al acuerdo con China. Entonces ahora nosotros también ya tenemos un acuerdo con China. Flores, podemos Perú. aprovechar el potencial que existe para arándanos, para aguacates, pitaya, para frutas en general. Mango. El desafío es el volumen, porque si a China vamos con un contenedor, se nos ríen. Tenemos que ir con cantidades grandes. Pero eso implica que hay que hacer esas inversiones, y por eso es que este acuerdo con China recién vamos a ver los resultados en unos pocos años. Este momento, ¿qué exportamos a China? Camarón y cobre. Porque tenemos 2 minas en el Ecuador, una de esas es una mina de cobre que es de una empresa china. Y frutas también, pitahaya. Pero el volumen, el grueso, digamos, si vemos lo que realmente el volumen importante está en esos 2 productos. Tenemos que aprovechar del acuerdo comercial con China para realmente transformar, para que ya no sea solamente 2 productos importantes, sino que tengamos otros productos, y pueden aparecer muchos productos nuevos, que es algo también interesante. No estamos hablando que solamente son los mismos, sino que hay todo el tema de frutas, puede crecer muchísimo, en zonas además del país que tradicionalmente son incluso bastante más abandonadas, como puede ser la zona del sur, la zona de Loja, donde tiene un clima muy similar, un clima seco similar al del norte del Perú, donde se podría generar muchísima agricultura de exportación que no ha existido en el pasado. Entonces, el potencial realmente del acuerdo con China es gigantesco, y por eso es que, insisto, es tan importante la política que se está llevando este momento, que tiene que ser una política que se tiene que mantener en los gobiernos de ese multialineamiento. No podemos alinearnos de manera completa con ningún país en todos los temas. Tenemos que alinearnos por temas específicos. Con Estados Unidos, seguridad, eso está muy bien.
Con China tenemos que buscar por el lado comercial, qué temas y de inversiones, porque es un inversionista interesante y necesita además materias primas que tiene el Ecuador. Entonces, ese multialineamiento pragmático es lo que necesitamos para el futuro en el Ecuador. Alberto Acosta, gracias por tu análisis. El mercado chino está abierto. Ahora corresponde demostrar si el país está preparado para competir, atraer inversiones y aprovecharlo con inteligencia. Muchísimas gracias.